Pero vamos a pasar a otro, al plano económico, porque la Comisión de Constitución del Senado continúa la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales. En esta jornada recibieron al presidente del Banco Central y a los ministros de Hacienda y Trabajo. Queremos conversar sobre esta iniciativa y también sobre otras materias económicas con el exministro y expresidente también del Banco Central, José de Gregorio. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Usted coincide con el actual presidente del Banco Central, que hoy día en un tono bastante duro dijo que esto ya no era una hipótesis, sino que ya había efectos concretos y muy negativos frente a todos los retiros y que un cuarto solo profundizaría la situación actual. Mira, yo creo que lo más importante y lo importante señalar respecto de esto es que los costos se van acumulando. Esto no es que cada retiro es una cosa independiente. Entonces el primer retiro fue muy posible para el mercado financiero aceptarlo, ¿no es cierto? Y la economía chilena, que estaba con una situación de insuficiencia de demanda, pudo absorber esta mayor demanda, más allá de que hubiera sido mucho mejor que hubiera sido con desahorro público, más que desahorro de las personas de sus fondos de pensiones. Pero ya cuando viene el segundo, el tercero y el cuarto, la demanda es cada vez más fuerte, el mercado financiero es cada vez más jibarizado y obviamente, por lo tanto, estos efectos se van acumulando y son cada vez más graves. No se nota en un colapso instantáneo en la economía, cosas así, pero se van acumulando. Hoy día estaba viendo unos datos que todavía no estoy tratando de chequear bien, pero en Chile la tasa de los bonos largas nominales ha subido como 4 puntos. En el resto del mundo había un apriete de política monetaria en muchas partes, en Chile también, todavía estamos con tasas muy bajas, y en países que podemos comparar economías emergentes como la chilena, ¿no es cierto?, y con situaciones similares, estos aumentos de tasa larga han sido de un solo punto. Obviamente esto significa que es más caro invertir, tomar un crédito hipotecario es más caro, y va esto debilitando la capacidad de crecimiento de la economía. Y todo esto con una necesidad de que el Banco Central suba la tasa para controlar la inflación, porque vamos a terminar este año probablemente con una inflación de 6% y una economía creciendo al 12%, lo cual obviamente es una situación de crecimiento excesivo para lo que es nuestra capacidad productiva. De manera que el Banco Central tiene que subir la tasa. Aunque la inflación sea de origen externo, si la inflación es un aumento de los limones, da lo mismo, dejamos de consumir limones. Y si los limones empiezan a subir 50% todas las semanas, la gente deja de consumir limones. Pero cuando esto es energía, ¿no es cierto?, y empezamos a tener aumento de los costos energéticos, cuando esto se refleja en alimentos, se empieza a reflejar en todos los bienes internos, en servicios, esto presiona también el alza de salario por el mismo fenómeno inflacionario, empezamos a tener una inflación que se empieza a quedar alta. Esto no es nuevo, esto se vivió en la época de la estanflación en Estados Unidos en los años 70, que trataron de controlar la inflación con fijaciones de precios, con un montón de cosas, hasta que tuvo que llegar a una política monetaria durísima que terminó además causando la crisis de la deuda en América Latina. Nos pasó a nosotros en el Banco Central con el aumento de los precios de los commodities hacia finales de los años 2000, poco antes de la crisis financiera internacional. Parten los precios internacionales aumentando, pero después empiezan a derramarse por toda la economía. Y eso genera un proceso inflacionario complicado, con pérdida de credibilidad, con mayores expectativas, y lo cual hace mucho más complejo la reducción de la inflación. Ahora, mañana es la reunión del Banco Central en que esperamos, claro, que se anuncie una nueva tasa de política monetaria. ¿A cuánto podría subir? ¿O cuánto sería lo esperable en un escenario como este, pensando en que eventualmente ya se podría aprobar un cuarto retiro? Sí, lo que pasa es que esto incluso sin el cuarto retiro, el dinamismo que hemos visto en la economía y los aumentos de precios, ¿no es cierto?, que al principio nosotros estábamos tranquilos, decíamos los no transables, la inflación subyacente está relativamente baja, esto es puramente externo. Hoy día están todas esas tasas de inflación más arriba del 4%, incluso las tasas más bajas están todas muy por encima del 3%, que es la meta del Banco Central. La otra cosa que también es importante destacar es que la política monetaria sigue siendo expansiva. Para tener como un orden de magnitud, uno puede decir la tasa neutral de política monetaria, en la cual la política no es expansiva ni es contractiva, en Chile debe estar entre 3,5% y 4%. Y estamos todavía en una tasa de 1,5%, probablemente podamos llegar a niveles entre 2,5%, entre 2 y 3, ¿no es cierto? Puede subir a 100 hasta 150 puntos base. Todavía la política monetaria va a seguir siendo expansiva,
pero en algún momento va a tener que empezar a ser restrictiva. Yo creo que en los próximos trimestres debiéramos terminar con una tasa, de seguir la situación de impulso que tenemos con una tasa por sobre el 4%. ¿Debiera dejar de comprar dólares el Banco Central? Porque el dólar hoy día alcanzó un precio en un momento de 827 pesos. Pero es muy poquito lo que compra el Banco Central respecto a lo que funciona en el mercado. Eso primero hay que tenerlo claro. Aquí es bien importante. ¿Y qué está presionando entonces el alza del dólar, José? Primero, nosotros tuvimos malas noticias en el sector externo. Segundo, o sea, no vino el boom del cobre con la fuerza que se esperaba. Segundo lugar, está fortaleciéndose el dólar en el mundo entero, por lo tanto, todas las monedas se debilitan. Y después también hay perspectivas de incertidumbre, por lo tanto, uno lleva a preferencia de activos extranjeros. Las compras del sector privado, esto no es fuga de capitales ni cosas, simplemente las compras del sector privado. Inversión, ahorros que se dicen ya no los vamos a tener en peso porque es riesgoso, vamos a irnos a dólares. Las compras del sector privado han sido en los últimos 24 meses del orden de acumulado 35.000 millones. Las compras del Banco Central de reserva han sido 7.000 millones de dólares. Dejar de comprar 40 millones no va a tener ningún efecto. Y la otra cosa que es muy importante, que también es bueno que sepa la gente, lo que el Banco Central está haciendo, empezó y anunció su programa, no para compensar completamente una línea de crédito que tenía con el Fondo Monetario, una línea de crédito contingente que no la había girado, ¿no es cierto? Pero tenía acceso a liquidez por 24.000 millones de dólares. El Banco Central va a comprar solamente la mitad para tener esa liquidez disponible. Estamos en un mundo en el cual hay muchísimos riesgos hoy día, en los cuales los riesgos de financiamiento de la economía emergente son elevados, por lo tanto es razonable tener altos volúmenes de reserva. Y el problema de acumulación de reservas no es el que va a estar causando la inflación. De nuevo, recordemos nosotros que nosotros también estábamos acumulando reservas cuando vino la crisis financiera internacional. El tipo de cambio subió de cerca de 500 pesos a 650 pesos. Seguimos comprando, después en algún momento la suspendimos, era una cosa bastante más excepcional, pero el tipo de cambio subió y los efectos inflacionarios fueron muy mitigados porque vino una recesión y fuimos a inflaciones negativas, a pesar de un tipo de cambio mucho más alto. Lo que está pasando hoy día es que se está juntando el tipo de cambio alto, ¿no es cierto? Se está juntando una demanda muy fuerte. Lo que también me gustaría advertir que sería un tremendo error, y que yo creo que es un error del cual nosotros tenemos muy, muy mala experiencia, ¿no es cierto? Partiendo por la crisis del 82 y muchas otras experiencias de la economía emergente, es tratar de usar el tipo de cambio para afectar a la inflación. El tipo de cambio tiene que ver con la competitividad de la economía, tiene que ver con su capacidad de tener balanceado sus relaciones con el resto del mundo. No se puede usar para la inflación, eso ha demostrado ser desastroso en Chile y en la inmensa mayoría de la economía de la región. Pero siguiendo digamos, lo que está ocurriendo, viendo el curso de la situación, entonces el dólar debería seguir subiendo. No sé, siempre hay gente que pregunta eso, y la verdad que yo pensé en algún momento cuando me decían, pensé que 800 podía ser un techo. Uno no sabe, y esto son cosas que se van determinando día a día de acuerdo a las expectativas. Es muy importante, lo que pasa en el dólar tiene mucho que ver con lo que la gente prevé del futuro. Esto es lo que pasa con todos los activos que la gente empieza a transar, y hoy día hay bastante más incertidumbre respecto al futuro, y por lo tanto el valor de la moneda se debilita. El valor claro, de la moneda ¿y qué es lo que genera, José, más incertidumbre? ¿La convención o la elección presidencial? Mira, esto ya hay que ser realista, y aquí la incertidumbre no la vamos a eliminar, porque tenemos elecciones, hay incertidumbre respecto de los programas, de lo que quieren hacer los gobiernos, hay incertidumbre respecto a qué se quiere hacer incluso con el Banco Central, ¿no es cierto? Yo confío, y por lo que he escuchado, que la Convención Constituyente está bastante conforme con un Banco Central independiente y podrán hacerle algunos arreglos, pero por ejemplo hay gente que dice, no, es que hasta tendríamos que tener el tipo de cambio dentro de los objetivos del Banco Central. Eso obviamente genera incertidumbre y genera también bastante malas noticias para el manejo de la economía chilena, porque de partida son objetivos que no tiene ningún banco central del mundo. Por lo tanto, ese tipo de ruidos que yo creo que se debieran disipar, y confío que se vayan a disipar positivamente. Yo creo que debiéramos tener una constitución distinta, mejor, que nos dé una mejor institucionalidad política, que hoy día está muy mal, pero yo creo que también es importante tener conciencia de las cosas fundamentales y pilares económicos muy importantes. Chile hoy día
tiene tres frentes, más allá de la incertidumbre, de extremada fragilidad. El primero es el plano fiscal. Chile puede terminar con una deuda entre 35 y 40 puntos del PIB. Una economía que tenía hace menos de 10 años una deuda pública de 15 puntos del PIB. Somos una economía muchísimo más endeudada y por lo tanto nos va a costar más caro endeudarnos y nos deja menos espacio para gasto, ¿no es cierto? Y con todas las demandas sociales que hay, estamos con una economía y además con los retiros que también van a significar que vamos a tener un sistema de pensiones muchísimo más débil. Primero, entonces el tema fiscal. Segundo lugar, tenemos un problema inflacionario complicado, origen en el resto del mundo, pero también con mucha fuerza afectado por lo que está pasando internamente. Y en tercer lugar tenemos un mercado financiero que se está jibarizando, y eso explica lo que están subiendo la tasa de los bonos del Tesoro chileno, lo que están subiendo las tasas de endeudamiento. Hoy día tenemos un mercado financiero mucho más chico, donde hay que estar además mucho más líquido, porque se empieza a venir del cuarto, el quinto y el sexto retiro. Bueno, además con un costo tributario importante, José, porque recordemos que los últimos, el primero y el tercero sobre todo, no tenían impuestos de por medio y por lo tanto permitían a personas que probablemente no lo necesitaban tener un beneficio tributario que, si se aprueba el cuarto retiro, alcanzaría a 6.100 millones de dólares. Efectivamente, lo que pasa es que además hay dos tipos de costos fiscales. El primero, una cosa que yo nunca he podido entender, porque además yo escuché autoridades políticas, ¿no es cierto?, del Congreso muy importantes diciendo que los fondos de pensiones ya habían pagado impuestos, cosa que es falsa, porque a uno le descuentan lo que paga pensiones y después le cobran los impuestos, el pago, y uno tiene que pagar cuando recibe los fondos. Por lo tanto, lo lógico no es ni siquiera poner un límite a los que ganan más de 3 millones, 2 millones, 5 millones. No, es simplemente ponerlo en el global complementario como pagamos todos los años los impuestos. ¿Y de qué hubiera servido eso? Que mucha gente no hubiera retirado para decir, mira, estoy aprovechando de sacar esto porque es libre de impuestos. O sea, lo que uno podría haber hecho, pensando que va a seguir pagando impuestos, si yo tomo el 10% retiro, lo pongo en el APB, lo pongo en otra cuenta de ahorro, y me ahorro los impuestos. Claro. Y en cada retiro, para la gente de alto ingreso, era un regalo de más de 1,5 millones de pesos. Entonces, son cosas que no se entienden. No se entienden cuando uno está hablando de los problemas de inequidad en el país, del cuidado que tenemos que tener nosotros en realmente preocuparnos de gente que está con dificultades, pero darle una reducción de impuestos a los mayores ingresos, una cosa incomprensible. Ahora, José, en el Congreso, más bien en el Senado, hay senadores de oposición que estaban en contra de esto, pero que hoy día se están abriendo la posibilidad, de acuerdo a las condiciones en que se aprobara este cuarto retiro, precisamente para tratar de afectar lo menos posible la economía. ¿Es posible hacer eso? La caída y el deterioro de los fondos de pensiones va a ocurrir, se haga lento, se haga rápido, se haga con o sin impuestos. O sea, probablemente si se hace con impuestos se retira algo menos y lo retira la gente que más necesita porque no paga impuestos, ¿no es cierto? Pero no hay manera de evitar este costo. O sea, nosotros vamos a terminar probablemente con pensiones, porque se retira de 10%, pero no se saca todo el día. Pero pongamos un número grueso, 30%. Vamos a terminar con pensiones 30% más bajas. Ya son bajas las pensiones en Chile. Vamos a tener pensiones 30% más bajas. Y yo entiendo la popularidad, si el problema esto tiene que ver con la popularidad. La inmensa mayoría está a favor de los retiros, por muchas razones: desconfianza del sistema, malestar con el sistema, o simplemente porque tienen otros gastos que quieren hacer. Gente que quiere arreglar su casa, que quiere, y cosas muy legítimas. A mí me carga empezar a decir, no, que lo van a gastar en esto y esto es bueno y esto es malo. La gente decide, y yo creo que sabe decidir de acuerdo a sus necesidades. Pero nunca nos olvidemos, el sistema de pensiones, sea de reparto, de capitalización, con AFP, con entidad pública, sea como sea, es un sistema obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque como sociedad hemos dicho, nosotros no somos capaces de voluntariamente acumular, por muchas razones, ¿no es cierto?, de acumular para nuestra vejez. Claro, por algo es obligatorio. Es obligarnos desde jóvenes a hacerlo para pensiones, aunque uno siempre tiene una mejor alternativa para usar eso. Ahora, José, lamentablemente, o no sé cómo calificarlo, no tendría
que calificarlo tampoco, pero aparentemente todo el Senado tiene muy claras estas posiciones, estas consecuencias y todo lo que hemos conversado ahora. Por lo tanto, ¿a qué atribuye esta, bueno, usted lo decía, también en un ambiente electoral, pero pese a que se analice estas consecuencias tan negativas, también está el deseo de terminar con un sistema de pensiones que no está resultando ni está cumpliendo la promesa con la que se creó? Por lo tanto, ese sería el último, digamos, fondo, el objetivo final, porque teniendo claro esta cantidad de situaciones... Sí. Quienes quieren acabar con el sistema de pensiones y dicen deshagámonos completamente y que la gente retire el 100%, lo que están haciendo es una cosa irresponsable, porque independiente de lo que uno quiera del futuro sistema de pensiones, sea un sistema de reparto, sea un sistema de capitalización, sea un sistema en el que toda la plata es tuya o se reparte entre todos, necesita fondos. Entonces decir, mira, yo voy a acabar con el sistema por la vía de licuarlo es un acto de responsabilidad. Es como decir, yo quiero arreglar mi casa, lo mejor que voy a hacer es incendiarla. Obviamente yo tengo que hacer una casa nueva, pero es bastante más costoso que entrar a arreglarla. Sin duda. Y la otra, entonces eso, hay gente que quiere eso y que piensa eso y habrá alguno en el Congreso. Yo cuando veo la popularidad de los retiros, un 60%, en una encuesta que vi, un 60% de la gente dice yo no votaría por un candidato que se oponga al cuarto retiro. ¿Qué significa? Que si yo me quiero reelegir, voy a tener que votar por el cuarto retiro. Y lamentablemente es esa dinámica de corto plazo electoral que es la que está dominando. ¿No es cierto? José, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, hoy día el Fondo Monetario Internacional aparentemente nos dio una buena noticia, esta estimación de crecimiento que va bastante más allá de lo que se había estimado a principios de año, llega al 11% para este año. Sin embargo, ese crecimiento no es sostenido, probablemente se deba a todo este gasto. ¿Qué es lo que podemos esperar también para el próximo año? ¿Por qué esta caída tan brusca, pese a que aparentemente está impulsada por el gasto? Porque este año sería un 11% y el próximo año un 2%. Bueno, porque es un crecimiento basado en la demanda, donde vamos a tope en capacidad productiva, donde no hay mucha mayor inversión nueva. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que es básicamente un impulso de demanda inflacionario, pero que no tiene bases de sostenibilidad. Podríamos crecer el 12% y el próximo año podríamos estar nerviosos y seguir desacumulando, ¿no es cierto? Y sacar otro 30% de retiro. Y la economía va a seguir creciendo y va a tener espacio para crecer. La economía tienen cierta capacidad en periodos de 1 o 2 años, pero a mí me preocupa, obviamente, que pensemos que esa es la manera de hacer que sea nuestra economía sostenida, descapitalizándonos completamente. Eso lo único que hace es que las perspectivas futuras son cada vez más malas, y eso se refleja. Tú me dices a mí, por ejemplo, este año yo creo que podemos crecer al 12%. Tú me dices, ¿es bueno? Yo creo que crecer harto siempre es mejor que crecer poco, pero es poco saludable lo que está pasando, porque está ocurriendo a costa del desahorro, y sobre todo el desahorro de las personas para su vejez. Con su propia plata están estimulando la economía. Van a quedar con menos plata y con menos crecimiento en el futuro. Yo hubiera preferido un crecimiento bastante más moderado este año, pero que sea más sostenible en el tiempo. Y cuando nosotros tenemos también este nivel de populismo, se genera incertidumbre, va a haber menos inversión, y vamos a tener menor capacidad de crecimiento. Por lo tanto, yo diría lo del Fondo Monetario es una noticia. No me atrevería a decir que es una buena noticia que el día de mañana nos suban el crecimiento por un cuarto retiro a 13%, o que nos pronostique que para el próximo año un 6%, porque no podemos nosotros crecer a costa del desahorro de la plata de las pensiones. Muy bien, José Gregorio, expresidente del Banco Central, economista, muchísimas gracias por este análisis aquí en CNN Chile, en este día que estamos conociendo estos antecedentes que ha presentado el actual presidente del Banco Central en esta comisión que está debatiendo hasta ahora el tema del cuarto retiro. Muchas gracias. Mucho gusto haber estado aquí contigo y con los televidentes.